viajantes, bienvenidos a Bad Reichenhall. Estamos súper cerca de la frontera con Austria, o sea, estamos en Baviera, en Alemania, muy cerca de la frontera con Austria. Yo creo que de hecho es el primer pueblo que hay viniendo desde Austria, cerca de Salzburgo. Entonces hoy os voy a mostrar aquí este monumento en honor de las 15 víctimas mortales del accidente de la pista de aquí de hielo del pueblo. Cuando veis aquí, el 2 de enero de 2006, el techo de la pista de hielo se derrumbó porque la habían construido un poco para allá y además había estado cayendo una nevada tremenda. Con todo el peso de la nieve, el techo se derrumbó y al final pues hubo 15 víctimas mortales, 34 heridos. Entonces, bueno, aquí veis la primera, aquí os dice el 2 de enero de 2006. Fue el día más oscuro de la historia de la ciudad de aquí de Bad Reichenhall. La caída del techo de la pista de hielo dejó 15 víctimas mortales y un montón de heridos y traumatizados. La ciudad de Bad Reichenhall recibe, o sea, acepta su responsabilidad y recuerda en este lugar a los 12 niños y 3 madres que murieron aquí. Entonces veis aquí los nombres y las edades de algunos de ellos, pero como pone aquí, no todas las personas, no todas las víctimas querían que se las nombrara. Entonces se ha respetado ese deseo de las víctimas, con lo cual veis, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 víctimas no querían tener el nombre, pero veis, son 12 niños y 3 madres. Entonces pone aquí estas estelas de color recuerdan la vida que se les arrebató tan rápidamente. Nuestro posesión más importante es la vida. Esto es la placa. Entonces aquí, como veis, el monumento en sí son 15 estelas de colores que recuerdan pues a todas las víctimas. Entonces os comento que una parte de la pista de hielo es esa que veis ahí al fondo. Una parte funciona porque, bueno, esto se construyó en 1970, se empezaron un pabellón, sobre un polideportivo que después se agrandó pues con una sala de patinaje sobre hielo, de tenis, de natación. Entonces aquí fue un polideportivo muy grande. Entonces los materiales que se usaron, las técnicas que se usaron no fueron especialmente las mejores, pero bueno, durante muchos años estuvo aquí, funcionó estupendamente. Tienen el club de hockey sobre hielo EAC Bad Reichenhall. Aquí competía y entrenaba. Entonces aquí tenían la piscina, un edificio aquí intermedio. Entonces veis, una parte todavía se conserva, veis allí las pistas, ves tal. Pues aquí lo que había era un edificio enorme, una pista de hielo tremenda, que ese día pues había estado nevando muchísimo y entonces el techo estaba cada vez con más nieve, todo ese peso. Entonces ya había preocupación. La verdad que empezaron a decir que no tal. De hecho el equipo de hockey tenía que haber entrenado a las 4 y anularon el entrenamiento. Dijeron que no, que hasta que no limpiaran el techo y quitaran el peligro, pues no podían. Pero antes de que pudieran hacerlo, a las 3:30 de la tarde, pues se colapsó, cayó. Y bueno, pues al final no se pudo hacer nada por las 15 personas que murieron. Habían muerto todos en el derrumbe, o sea, no que después, pues por la congelación, porque claro, no fue tarea fácil recuperar todos los cadáveres, porque a ver, estaba lleno de todo el material que había caído del techo. Y entonces claro, pues las víctimas fallecieron en el derrumbe y no por hipotermia después. Entonces la parte de la piscina, que seguramente será esa de allí, sí que aguantó. Entonces ahí la gente que estaba en la piscina pues pudieron salir y tal. Las consecuencias que tuvo, pues lo que pasa siempre, una vez que ha habido víctimas, pues se crean comisiones, se estudiaron de hecho las condiciones en muchos otros polideportivos y tal, y se descubrió que varios de ellos aquí en Alemania pues que no cumplían con las características que tenían que tener, y hubo que hacer
pues todas las mejoras necesarias. Aquí el polideportivo se volvió a abrir en septiembre de ese año. Durante todo ese tiempo, pues bueno, pues quitaron todas las pistas, todos los no me sale la palabra. ¿Qué palabra es? Os la estaré poniendo ahí porque es que ahora mismo no sé cómo se llama la palabra. Todos los materiales del derrumbe. Entonces, bueno, pues aquí lo veis. También se ha reducido, había un número de carga que se podía, o sea, es decir, tú podías estar dentro de este pabellón si había una carga de nieve en el techo de X. Pues toda esa carga se ha reducido porque, claro, si antes pensabas, ¿puede aguantar 1 tonelada? No, pues ahora aguanta media nada más. Por si acaso, para que estas cosas no pasen. Lo que pasa que es lo de siempre, que tiene que pasar algo para que se espabilen, para que se tomen las medidas necesarias. Y como veis, bueno, pues aquí es este monumento. La verdad es alegre, son muchos niños los que fallecieron. Y bueno, veis que el entorno es maravilloso. La verdad que no es un lugar que digas, o sea, es triste porque sabes la historia y es muy triste, pero no es un recuerdo feo. Es triste porque la historia es triste, pero bueno, este es el monumento en el lugar en el que estaba, en este descampado, que es donde estaba la pista esta, donde se derrumbó, perdonad, no sé hablar hoy, me trabo. Así que os comento que el 18 de noviembre de 2008, el arquitecto que diseñó el tejado fue declarado culpable de homicidio por negligencia y le dieron 18 meses de prisión suspendida. El arquitecto y el ingeniero estructural fueron absueltos y bueno, pues lo de siempre, al final nadie paga, porque de todas maneras a estos niños no les puede devolver nadie la vida, ni a las madres que ya no están aquí. Así que bueno, aquí lo veis. Este es el lugar. No sé si conocíais esta tragedia. Yo la verdad no la conocía, pero me lo dijo mi marido, pues pasábamos por aquí y me lo dijo, dice, ¿sabéis? ¿Te acuerdas de tal? Y dije, pues no lo conocía. Así que pues hemos parado y queríamos enseñaros este lugar. Sabéis que yo los monumentos que os enseño son siempre en recuerdo a las víctimas, para que sus historias no se olviden, con el máximo respeto y desde el cariño y respeto más absoluto, para que sus historias no se olviden y no se repitan. Y así que bueno, pues desde aquí, desde Bad Reichenhall, me voy a despedir esperando pues lo de siempre, que las víctimas descansen en paz, que sus familias hayan encontrado algún tipo de consuelo y que una cosa así pues no se vuelva a repetir. Así que, viajantes, desde Bad Reichenhall, un saludo y hasta la próxima.